transgredir las reglas, una cultura donde la ley, donde el hombre es un problema que viene a representar la ley, el rol paterno, la mujer empoderada, que no tiene que ver justamente con ese rol de establecimiento de la ley, sino con otros, y nos encontramos, como dirían los progresistas, deconstruidos en ese sentido. ¿Qué le voy a hacer caso al profesor si después va a venir mi madre y va a hablar con el profesor para echarle la culpa de mis actos? Esto es moneda corriente en las escuelas. Esto es moneda corriente en las escuelas. O sea, ¿cómo voy yo a respetarlo? Si después mis propios padres no respetan a quien es la autoridad, o sea, le quitan autoridad automáticamente. ¿Qué es realmente el bullying? Hola Horacio, hola Ale, gracias por la invitación. Es un tema súper importante, el del bullying, nunca hay que dejarlo pasar, porque muchas veces es muy silencioso para aquellas personas que lo están viviendo. Entonces, como vos decías, bueno, puede ser una broma, el hombre tiene que ser fuerte y tiene que poder responder, y tiene que, no solamente el hombre, ¿no? La mujer también lo sufre. Pero para ir a lo técnico, el bullying se da cuando hay un comportamiento que es agresivo y tiene 3 aspectos que son clave, ¿no? El primer aspecto es que hay un desbalance completo de poder. Hay un victimario y hay una víctima que va a ejercer, y ahora en el segundo punto voy a detallar qué es lo que ejerce, ¿no? Pero hay un desbalance de poder. El punto número 2 tiene que ver con que hay una intención, ¿no? Esto no es algo que surja por alguna reacción espontánea, porque si no, no sería considerado bullying, sería una reacción espontánea, aislada, donde 2 chicos en una secundaria se pelean por tal o cual cosa, pero no es, y acá viene el tercer punto, o el tercer aspecto clave, que tiene que ver con la reiteración en el tiempo. Entonces, desbalance de poder, intencionalidad clara y reiteración en el tiempo. Con estos 3 aspectos nosotros podemos considerar que una persona, un chico, un adolescente, un niño está sufriendo bullying, ¿no? Esto es lo que hay que tener en claro. Tenemos una prevalencia importante, ¿no? Entre el 15 y el 50% de adolescentes, más o menos entre 15 y 19 años, han dicho en diversos estudios que han sufrido bullying en algún momento. Por lo tanto, me parece súper importante, Horacio, que toques este tema en tu canal, porque no se habla en general y pasa todo el tiempo. No solamente pasa en los ámbitos escolares de nivel medio, sino también en los superiores, y es donde también se deja de observar, porque aparentemente los menores son aquellos que tienen más posibilidades de sufrirlo, y esto no es así en ámbitos universitarios también. Y ahí vamos a este segundo punto. ¿Cuáles son los tipos de bullying? Tenemos el más claro o el más visible, que es el directo. Bueno, una agresión física, una agresión verbal, tenemos también agresión sexual, ingresa dentro de las categorías. Y también el indirecto, que sería el relacional. Bueno, a ver, te corro del grupo, te saco, te voy corriendo rumores de que tal persona es tal cosa, te aíslo. Eso es una de las características muy importantes. Entonces no es que le está pegando una trompada la persona A a la persona B, ni le está agrediendo verbalmente, ni está ejerciendo un acto sexual, sino que, bueno, empiezan a correr los rumores, empiezan a palabreríos, rumores de pasillo, y esa persona queda automáticamente connotado con distintas características adversas y automáticamente excluido. Es uno de los puntos clave. Ni hablar que hoy, por la tecnología mediante, existe el ciberbullying, que es súper complicado, porque antes, cuando no existían estas herramientas, ¿qué sucedía? Bueno, el bullying solamente era cuando estaban presentes las personas. Entonces se daba en algún ámbito, en algún lugar, y había presencia. Ahora, el que es víctima puede recibir ciberbullying las 24 horas del día por los distintos medios tecnológicos, y después en otras preguntas por ahí lo vamos viendo más adelante, cómo influye esto negativamente en la mente, en la emocionalidad, en la psiquis de cada una de estas personas, ¿no? Y por último, no olvidar a los testigos, porque esto es un triángulo. Tenemos víctima, victimario y testigos. En general, el bullying no se da cuando hay una situación 1 a 1. Ahí van cambiando, porque estamos también mencionando subliminalmente las dinámicas de grupo. Y la psicología de las masas también ingresa aquí. Los chicos no son los mismos cuando están con varios que cuando están solos.
Y eso es muy importante. Entonces el bullying uno a uno no se encuentra tanto. El bullying se da cuando hay testigos que observan y que influyen en el victimario positivamente para que deje de hacer este acto agresivo, o influyen negativamente para que el acto agresivo se potencie. Por lo tanto, una de las claras intervenciones que se viene haciendo hace tiempo en el bullying en las escuelas es con los testigos también, para que estos testigos tengan posibilidad de no solamente ser observadores, sino de tener un rol activo para que se empiece a desarmar. Esto es un poco el qué es el bullying, ¿no? A grandes rasgos con sus características. Más que clara, y era oportuna la dicha mención, porque a veces se piensa que el bullying es simplemente burlarse de otro, así a grandes rasgos. Como estamos viendo, hay una estructuración, es decir, participan terceros, quiera ser o no, como bien explicó el profesor. Se da, de hecho, en situaciones que van más allá del colegio. Entiendo que hay una preocupación porque incluso se vive una suerte de pandemia dentro de los ámbitos educativos. Particularmente vamos a ver luego las estadísticas, porque también hay un realce dentro de la adolescencia en este sistema de bullying, digamos. Pero creo que era importante comenzar con esta parte. Alejandro me había comentado fuera de cámara que tenía una serie de preguntas, entonces yo lo que hice fue tratar de estructurar en este sentido, y aquí le cedo la palabra a Alejandro para que pueda plantear un tópico que él quiso traer a colación hoy a mi canal y que agradezco enormemente. Fue muy interesante lo que él quiso mencionar. Bueno, en primer lugar, hablar sobre el tema de la mente del abusador, ¿no? El tema de qué hay en la cabeza del bullying, qué hay en la cabeza de los que están siendo partícipes de esto, los que están siendo espectadores, y bueno, también eso ya lo vamos a tocar más adelante, por supuesto, ¿no? Pero el entorno que debería ser autoridad ahí, ¿no? Dígase profesores, dígase gente de las diferentes instituciones que, quiera o no, terminan siendo espectadores de esto, e incluso a veces espectadores que no cumplen un rol ni por un bando ni por otro, ¿no? Exacto, sí, ahí tenemos el primer universo de los testigos y el segundo universo, eso después lo desarrollamos. A ver, ¿qué hay en la cabeza o la mente del abusador? Esto lo hablábamos con Horacio en el vivo que hicimos hace un par de semanas, es muy similar cuando hablamos de la perversión. ¿Esto significa que todos los victimarios cumplen todos los puntos de la perversión? No, lo que estamos diciendo es que hay puntos que tienen una estrechez, ¿no? Entonces, habíamos hablado del desbalance de poder. Los abusadores en general tienen un poderío físico, tienen una percepción de estima, de autoestima o de autoimagen positiva de ellos mismos, que esto no quiere decir que sea real, porque puede ser un mecanismo defensivo que lo que le va a mostrar es que tiene una autocreencia de una estima positiva y en realidad es una inseguridad enorme, ¿no? Funciona de manera inversa. Es un poco más complejo, pues más analítico. ¿Qué más? Estos abusadores en general pertenecen al grupo de pares donde son los vivos del curso, por ponerlo así, los pandilleros, aquellos que son los bromistas, los que también tienen mucha atracción hacia el sexo opuesto en general. Ahí encontramos una paradoja. Por lo general no son buenos estudiantes, se llevan muchas materias, tienen comorbilidades con el abuso de drogas, de alcohol, y hay estudios que marcan que hasta más o menos los 24 años puede haber un 40% de conductas criminales, también cuando hay una base de ser el buller, ¿no? Carecen de la ley, ahí tenemos un punto de contacto con la perversión, no les gusta, son transgresores de la ley, se potencian cuando están los observadores y a mayor cantidad más, estamos hablando en general. Donde no hay conflictos, buscan generarlos. Por lo tanto, están buscando constantemente la creación de un nuevo problema, de una nueva conflictiva. Estamos hablando de personas con una energía tanática importante. Hablando desde lo psicológico, lo psicoanalítico, tenemos la energía, no esotérica ni mucho menos, sino energía psíquica de vida, eros, y energía de muerte, tánatos. Por lo tanto, son personas que tienen la necesidad de ejercer un sadismo manifiesto, es decir, segundo punto que hablaba al principio, una intencionalidad, voy a hacerle un mal, carecen por completo, en general, de empatía
por el dolor que está sufriendo el otro. Y no solamente el dolor de le pegué una trompada, que es lo más manifiesto y visible, y le dejé el ojo rojo. No, el dolor psíquico que la otra persona está viviendo, la víctima, que estaría interesante poder dar las características después. No tienen reglas y son en general impulsivos. Son chicos que en una categoría doble de internalizadores y externalizadores se van por el segundo carril, ¿no? Son externalizadores, es decir, a los niños las personas los podemos dividir en dos, en aquellos que internalizan, van hacia adentro, y en aquellos que externalizan, que tienen la necesidad de ir hacia afuera constantemente. Esto, sumado a la ausencia de reglas y a la transgresión de la autoridad, es un terreno fértil para justamente agarrar de punto a aquellos que, después daremos las características, y se ensañan en general y descargan o subliman de manera negativa toda una carga de emocionalidad completamente adversa, porque el problema lo vamos a encontrar en los ámbitos de socialización primaria. De ahí viene el bullying. El bullying no se genera en la escuela. La escuela o la víctima termina siendo un cesto de residuos del victimario. Esto funciona de esta manera. No pensemos que, bueno, es la escuela solamente donde se genera la génesis. No. Si los chicos no vienen con determinadas cargas, no aparece esto en general. Después la escuela y el curso, el aula, se da el terreno fértil para que suceda, ¿no? O el primer universo, que serían los alumnos, el segundo universo, que serían los profesores y las autoridades de la escuela. Por lo tanto, estas son en general las características, son muy dominantes, son activos, ¿no? Tienen características sádicas. Bueno, esto es a grandes rasgos las características que tienen, y buscan constantemente reconocimiento. Por eso ahí estamos hablando de que en realidad la positiva autoestima que ellos muestran o verbalizan en realidad está ocultando una inseguridad enorme, porque necesitan el reconocimiento o feedback de afuera. Alguien que no necesita el reconocimiento no anda haciendo alarde de determinadas conductas para que lo miren, ¿no? Estamos haciendo una analogía con el Evangelio, ¿no? Bueno, aquellos fariseos que necesitan orar en público para ser reconocidos, es más o menos lo mismo, ¿no? El que reza en general no reza en público, sino lo hace en un ámbito privado, y acá los niños que tienen estas características necesitan ser vistos, porque están reforzando su identidad, su estima, completamente hecha trizas, pero que muestran una defensa muy grande por otras características psíquicas que entran en juego. Antes de pasar al próximo tópico, profesor, mientras iba desarrollando, iba incluso pensando un poco en lo que fue mi secundario, bastante complicado, porque de hecho me tocó ir a un IPEM, para que la gente lo pueda entender, que no es de Córdoba, un instituto público, pero que iba lo rezagado, digamos. Entonces era lo más leve que se veía, eran disparos de armas de fuego o chicas embarazadas a los 13 años, para que ustedes más o menos calculen lo que se ve un día normal en un colegio mío. Pero mientras yo iba pensando en todo lo que usted decía y empezaba como a entender un poco ciertas dinámicas de aquella época, me queda una duda, porque claro, yo algo que a mí me hizo reflexionar. El terreno donde se dan estas situaciones de bullying termina siendo eso, un terreno. No es que haya sido un campo, que haya el propio campo plantado sus propias semillas para que eso germine. Entonces, a mí la que me queda la pregunta es, entonces, ¿cómo llega el abusador a ser abusador? Piensa en el bullying. ¿Cómo llega el chico que ejerce el bullying a ejercerlo? ¿Es acaso una predisposición natural porque tenía algún grado específico de psicosis? ¿Es porque acaso sufrió una serie de abusos en su hogar y traslada ese resentimiento al exterior? ¿Es por una inseguridad generada, una inseguridad propia, la falta de autoridad paterna, la falta de misericordia materna? ¿Cómo llega un chico, incluso un chico inocente de 10, 11, 12 años, a generar semejante nivel de violencia contra un par? ¿Qué pasa previamente para uno saber cómo evitarlo también? Buenísima la pregunta, compleja, por el hecho de que estamos hablando de múltiples variables. Yo antes referenciaba que estos niños, estas adolescentes, la problemática viene de la socialización primaria. No puedo hablar solamente de padres, pues se puede hablar de padres o cuidadores en el caso de que no los tengan. Y todo lo que van viviendo en esos primeros años de vida, donde
muy probablemente las situaciones de abuso, las situaciones de violencia, todo lo que fueron visualizando en el seno de su hogar, en sus barrios, en donde hayan estado, lo que van generando es tal carga y tal nivel de ira no expresado que de alguna forma tiene que salir al exterior. Nuestro psiquismo es como, imagínense, nuestro cuerpo humano físico. Este ejemplo yo lo doy, a veces suena un poco escatológico, ¿no? Pero, a ver, el cuerpo humano cuando ingiere alimento o bebida tiene sus mecanismos de expulsión porque si no enferma. Enferma con una gastroenteritis, retención de líquidos, etc. Psicológicamente es igual. Si nosotros tenemos un niño que años y años de violencia, de abuso, no solamente de violencia física, puede ser violencia verbal, puede ser una familia poco cálida, puede ser situaciones donde hay, sí, castigos físicos, situaciones donde hay ausencia de amor, que eso es lo clave. Este niño va a encontrar en ese terreno fértil la posibilidad de expresar todo lo que tiene adentro. ¿Por qué? Punto que hablábamos antes. Tienen que transgredir la autoridad. En general es por una ausencia paterna muy importante. En general, hay que ver caso a caso, obviamente. Estamos hablando de algo estructural en situaciones donde hay un niño con impulsos sin dominar, donde el otro se transforma en un enemigo rival a cada instante y donde voy a premeditadamente agarrar al más débil. Entonces, todo eso, todo lo que se ha vivido, no es que hay una tendencia, después habrá que ver caso a caso si estamos hablando de una patología manifiesta, severa, como un esquizofrénico, que en general estamos hablando de otra cosa. Los bullers en general no tienen que ver con características esquizofrénicas. Sí, por ahí hay están lindando con un trastorno límite, están lindando con mucha agresión, sí, ¿no? Pero no estamos hablando de patologías que sean psiquiátricas severísimas, como podemos hablar de una esquizofrenia. Estamos hablando de ámbitos de socialización completamente adversos que van generando una estructura de personalidad y que después voy a encontrar mi descarga en esos ámbitos. Por eso hablaba del ejemplo del cesto de residuos, ¿no? Encontramos en ese otro débil la proyección de un montón de fuerzas intrapsíquicas inconscientes y las voy a depositar ahí. Por eso cuando en una terapia uno empieza a preguntar y es una suerte de indagatoria amorosa, en general hay miles de proyecciones que se van haciendo. Y en la imagen de ese niño víctima puede estar la imagen del padre, por ejemplo, inconscientemente. Puede estar la imagen de aquel que me ha abusado durante años. Entonces lo voy a reventar. Lo voy a ir a reventar, no me importa quién sea, porque en realidad inconscientemente es esa la proyección que se da. Por eso esto es súper complejo y hay que ver caso a caso. Estamos poniendo ejemplos que pueden darse, ¿no? Ahí, respuesta. yo quería agregar una pequeña pregunta a eso, porque muchas veces se utiliza esas situaciones como, bueno, una excusa para quitarle carga, quitarle peso al que está realizando bullying, ¿no? Dicen, bueno, tiene estas circunstancias en su vida privada desde chico, por tanto, no es su culpa que él haga bullying y se termina no actuando en pos de eso. O sea, realmente es algo que no puede controlar y cómo se puede hacer para evitar que esa situación siga teniendo en cuenta todos estos factores. Ahí estamos hablando ya del terreno de las intervenciones, ¿no? Desde mi mirada no es para nada justificante o no se puede justificar que la persona haya vivido determinada situación con que un otro inocente reciba su carga de ira y todo lo que mencioné anteriormente. Donde se detecte que esto sucede a esta persona, obviamente hay que intervenir desde un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, intervenir en el aula, intervenir obviamente en los padres o cuidadores. Hay que hacer una intervención multidisciplinaria. En el caso del bullying se pueden hacer varias operaciones. Una es en el aula, solamente psicoeducación, reeducación de qué es el bullying, de cómo sufre la víctima. Y en general se te mueren de risa. No es que hay una incidencia directa en cambios positivos. La otra forma es, bueno, detectar a aquellos niños en riesgo o posibles víctimas. ¿Por qué? Porque al ojo del observador profesional uno puede detectar quién puede ser y quién no. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Se los separa y se le empiezan a hacer un tratamiento, un mentoring, una tutoría, mejor dicho,
creándole habilidades sociales, tratando de prepararlos para la batalla en cierto punto, ¿no? Bueno, es malo, no en sí mismo, le está generando que aprenda habilidades, que pueda tener la posibilidad de solucionar problemas y conflictos, pero no estás atacando la base. Y después tenemos las intervenciones integrales, que son las que mencionaba al principio: escuela, el niño, todos los chicos que son los testigos y los victimarios, y los padres, y obviamente hacer un análisis ambiental de dónde viene este niño, ¿no? De dónde viene este chico, tanto víctima como victimario, porque en la víctima hay que trabajar también con los padres, porque por algo llega a ser víctima, porque uno de los puntos claves de la víctima es la indefensión aprendida, es decir, no me puedo defender. La indefensión aprendida tiene que ver con, por ejemplo, experimentos que se han hecho con ratas en su momento, ¿no? Donde en un laberinto intentaban buscar la salida y nunca podían salir, no había manera de que salgan. En un momento quitan el laberinto y le abren la puerta. Y la rata no salía. Eso se llama indefensión aprendida, ya está. Ya estoy completamente caducado, no tengo la posibilidad. Bueno, a estos niños les pasa esto. Ante la agresión, se ven completamente invalidados de la defensa. Por eso todas las características mencionadas al principio, y se puede contar o se puede hablar un poco, si ustedes quieren, después de las características de la víctima. Ahí vamos a ese punto. Previamente tenía que agradecer enormemente la generosa ayuda de Odi, el nombre más simpático, que nos permite sobrellevar adelante este tipo de actividades. Todos saben que mi canal ha sido completamente desmonetizado y seguimos trabajando, simplemente que ahora de repente tenemos que apelar a otro tipo de ayuda para sostener no solo nuestras actividades culturales, sino también las solidarias. Así que realmente muchas gracias, Odi, por tu generosidad y tu ayuda. Muchas gracias. Antes de pasar al tópico, poniendo el foco sobre la víctima, quiero pensar en esta situación del bullying, en si es acaso un fenómeno aislado. ¿En qué sentido? Que a veces parece que es, bueno, un chico en un secundario lo está padeciendo. Parece que se dan casos muy aislados, más cuando uno ve que de repente hay desenlaces fatales, que no lo puedo decir porque me bloqueé en el canal, han terminado con la existencia en este mundo de algún niño que no pudo sobrellevar la situación. Desenlaces son terribles realmente. Digo porque me tocó una vez hablar con un padre de un chico que había decidido terminar con su existencia. Y después uno cuando investiga un poco se da cuenta de que ya hay estadísticas a nivel mundial. Digo, curiosamente en Australia, Estados Unidos, se ve un mayor porcentaje de bullying. Uno también lo que nota, y esto es curioso, me llamó mucho la atención, es que viendo las estadísticas a nivel mundial, no hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres. O sea, es más, parece ser que hay una tendencia más al bullying entre niñas hacia niñas que entre varones incluso se ve. Actualmente, no sé cómo habrá sido en otras épocas. Entonces esto demuestra que hay una naturaleza caída en el hombre que no distingue varón o mujer, pero que quizás no es un fenómeno aislado. ¿Usted, profesor, considera que puede haber un factor cultural por detrás de todo esto? Sí, considero que puede haber un factor cultural, porque estamos inmersos, ¿no?, en una cultura, por lo menos actualmente, y esto viene de hace tiempo, una cultura de la muerte, una cultura donde el otro es alguien en cierto punto despreciable, en que yo soy enemigo muchas veces. Eso lo podemos ver poniéndonos a observar en la calle, ¿no?, desde el tránsito hasta las situaciones dentro de un grupo de amigos, situaciones familiares por distintos temas, la política, la religión. No hay una generación empática en general, por lo tanto los factores culturales están presentes, ¿no?, estas divisiones eternas entre ellos y nosotros. Lo que fomenta es que además la tecnología, que viene socavando mucho el área familiar, el distanciamiento, la imposibilidad de generar vínculos duraderos, donde
conceptos como amor ya se definen de distintas maneras, sino como la manera en la que en su momento era, o a la que adherimos por lo menos quien habla en este momento. O sea, yo me parece que genera un terreno fértil para que el otro directamente sea un enemigo, y donde el control de los impulsos y de las pasiones no sea algo que haya que controlar. ¿Por qué? Porque lo vemos sobre todo en la sexualidad. Lo vemos desde la generación de Wilhelm Reich, por ejemplo, de lo que ya hablaba de cómo la sexualidad libre, pasando por Freud, pasando por un montón de Marcuse, etcétera. Podemos ver que la sexualidad es algo que se abre, y si yo abro una de las principales pulsiones, que es la sexual, después todo lo demás está libre. ¿Por qué? Porque sexualidad e irascibilidad, o la pasión de la ira, están muy juntitas, porque es una energía psíquica que va de la mano. Por lo tanto, estoy haciendo todo este preámbulo para poner de manifiesto que lo cultural es súper importante a la hora de hablar del tópico que estamos tratando, que es el bullying. ¿Por qué? Y porque si el chico vivencia en la casa que pegarle, el padre le pega a la madre, es algo completamente normal, y después va a llevar a actuar. O sea, hay que pegarle a los otros cuando hay un desacuerdo. O que el amor se define de 1000 maneras distintas y no como una fidelidad, etcétera, etcétera. Voy a tratar de ir a hacer lo mismo. Por lo tanto, esto es súper importante a la hora de, como hablaba anteriormente, de tener todas las variables. No solamente la socialización primaria, la escuela, sino estamos en una cultura donde, bueno, hay que transgredir las reglas. Una cultura donde la ley, donde el hombre es un problema que viene a representar la ley, el rol paterno, la mujer empoderada, que no tiene que ver justamente con ese rol de establecimiento de la ley, sino con otros. Y nos encontramos, como dirían los progresistas, deconstruidos en ese sentido. ¿Qué le voy a hacer caso al profesor si después va a venir mi madre y va a hablar con el profesor para echarle la culpa de mis actos? Esto es moneda corriente en las escuelas. Esto es moneda corriente en las escuelas. O sea, ¿cómo voy yo a respetarlo? Si después mis propios padres no respetan a quien es la autoridad, o sea, le quitan autoridad automáticamente. Yo el otro día subí un video que me llegó los comentarios de ciertos padres preocupados porque en determinada materia, bilingüe encima, una profesora ya hablaba de la opresión de las mujeres y cómo el feminismo, etcétera, etcétera, en la escuela católica, y uno de los alumnos no estaba de acuerdo, y los castigaron a todos estos alumnos haciéndoles un trabajo muy detallado sobre el feminismo, y que lo expliquen, y que cómo puede ser que no estaban alineados con estas ideas, y que ellos eran básicamente unos medievales machistas. Esto a niños de 14, 15 años en una escuela católica. No estamos hablando de una escuela del Estado que, bueno, puede tener ciertos lineamientos, etcétera. No, estamos hablando de buenas escuelas, por así decir. Por eso subí un video acerca de tener cuidado con las supuestas escuelas católicas, que a veces, si no tenemos idea de quién está dentro, puede ser un problema. Me fui de tema. A lo que vamos es, ¿lo cultural es importante? Sí, por todo esto que mencionaba anteriormente, es súper importante, y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Profesor, antes de pasar al siguiente tópico, que es donde Alejandra también había planteado una interesante pregunta, quiero saludar a Lucar, que nos está ayudando, pero de paso hacer una pregunta que es muy interesante, que veo que en el chat ha despertado un mini debate, porque pregunta, ¿es recomendable que la víctima se defienda usando la violencia? ¿Qué ocurre si logra vencer? ¿Lo dejan tranquilo o siga peor? Saludos. Saludos a Lucar, transmito su pregunta al licenciado. Bueno, es una pregunta típica esa, que te dicen, vos tenés a la víctima, ahora daremos sus características, la cual no se defiende, entonces es un campo fértil para que sigan haciéndolo porque no se defiende. Yo no voy a hacer una apología de la violencia en ningún momento, ¿no? Podemos hablarlo como un límite concreto y firme. Si la persona víctima puede poner un límite concreto y firme, que no sea la violencia, no sea pegarle una trompada y vamos al ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, sino con un límite firme, bueno, por ahí funciona.
Entiendo que dentro de los ámbitos escolares el límite firme podría ser directamente una trompada. ¿Eso es algo que uno va a intervenir para que la persona lo haga? La verdad que no, pero sí tiene que trabajar mucho la víctima para tener la posibilidad de sentirse que existe. O sea, que es un ser encarnado y que existe, porque lo que genera justamente el bullying es la inexistencia. O es la existencia completamente negativa. La víctima recibe miradas constantemente. Todo el tiempo está siendo mirado. Cuando recibe algún tipo de acto adverso o cuando no lo recibe, está en un completo estado de alerta, constante. Viendo como si fuera una cámara 360 a ver quién lo va a agredir y quién no, cuando está en esos ámbitos. Por lo tanto, las patologías concomitantes que puedan ir, sobre todo por antonomasia, la ansiedad. ¿Por qué? Porque es un estado de alerta constante, porque el miedo está por detrás. Entonces, me estoy yendo, pero para responder a la pregunta, no voy a hacer apología de la violencia, un límite fuerte es recomendable, sí, para que esa persona pueda tener la noción de autoeficacia y que el otro, del otro lado, diga, pará, está reaccionando de una manera distinta, ya no puedo hacer lo que quiero. O sea, le está generando la concreción de la ley. Y justamente lo que decía los victimarios, quieren transgredir la ley. Por lo tanto, no sé si va a funcionar tanto, pero se puede aplicar, ¿no? Ahí las intervenciones tienen que venir por otro lado. Tiene que venir la escuela, tienen que venir los padres, tienen que venir, ¿no?, con un tratamiento íntegro, integral. Y muchas veces el cambio de escuela. Bueno, cuando ya no se puede hacer nada, no es una acción evitativa, es una acción de salud. Decir, acá no se puede más. Acá no se puede más. Ok, cambiemos. Y Muy trabajar bien. con ese niño para que no se le repita en otro ámbito, ¿no? Porque si no cambiamos la estructura y vemos qué es lo que está por detrás, y después si encuentra otro abusador o otro victimario, va a volver a pasar lo mismo. Por lo tanto, hablaba de no evitación, sino de cambio y de trabajo subliminalmente, ¿no? Un trabajo fuerte con esas personalidades. Bueno, saludamos a Miriam Núñez, que también nos está ayudando desde México, que también nos decía, me gustaría que el psicólogo nos dijera ejemplos de poner esos límites. Creo que he sido claro en ese sentido recién, que creo, no sé si usted quiere agregar algo más, profesor, pero creo que ha Sí, sido yo claro. lo que agregaría es que no solamente el límite tiene que ser contra el agresor. ¿Por qué? Porque la víctima en general tiene un silencio total de lo que le está sucediendo con respecto a sus padres o cuidadores. No lo cuenta. Entonces, el límite o el autolímite, si lo podemos poner dentro de esta categoría, es que el víctima, empiece a hablar. Me está pasando esto, estoy viviendo esto, hagan algo. Los padres no hacen nada, hagan algo, vayan a hablar con la escuela, que sea alguien activo también en esto, ¿no? Entiendo que la pregunta va por otro lado. Bueno, si le están pegando a mi hijo, ¿qué le digo? ¿Que vaya y que le pegue? Bueno, entiendo que va por ahí. No, que vaya y que le pegue, no, que ponga un límite firme en el sentido de que se le plante sin hacer lo mismo que le están haciendo, se va a generar una situación de conflicto, porque una de las características de la víctima es que en general carece de habilidades sociales y no tiene un grupo por detrás. Está solo y está aislado. Entonces es mucho más difícil plantársele a uno que plantársele a 10, ¿no? Mucho más difícil. Es una complicación intrínseca a la dinámica vincular. Por lo tanto, yo lo abordaría desde un trabajo no solamente desde el niño, ¿no? Porque ya el niño está aislado en general, está solo. Si él tiene que plantear el límite firme, solo va a estar en un conflicto peor y no quiere más agresión. Por eso evita. Porque dice, la cabeza de la víctima funciona, ok, si yo me muestro más, ya soy muy observado, voy a ser más víctima todavía, ok, desaparezcamos, pasemos desapercibidos, no existamos. Entonces, ¿qué hace? En un recreo, en general, no está en el patio o no está dentro de los ámbitos comunes, se va a ir a relegar a algún tipo de aula, si tiene algún compañero con el que tiene un poco de onda, se va a ir para otros lados, no, va a ser lo más invisible que pueda. Así funciona la cabeza de la víctima. Bueno, ahí justo habilitó la pregunta para Alejandra, que también lo habíamos conversado fuera de cámara, que quería traer este tema. Está silenciado, Alejandra. Sí. Básicamente en lo que se está hablando en este momento, la mente del que sufre, Sí. también Bien. no solamente en lo que se está hablando, sino también las implicancias que puede tener en la mente del que sufre, en las consecuencias, tanto en consecuencias para sí mismo como con los demás. Sabemos que en muchos países se producen, bueno, no podemos decirlo acá por el ámbito en YouTube, pero se producen
grandes masacres en los colegios por parte de víctimas de bullying, ¿no? Entonces, bueno, explicar tanto desde la víctima que termina atentando contra sí mismo como con la que termina atentando contra los demás, el porqué de todo esto. Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Tanto el que atenta contra uno mismo con estos grandes actos horrorosos que muchas veces se han visto, sobre todo en Estados Unidos, pero en otros lados también. A ver, la víctima tiene una autopercepción bien entendida de inseguridad, también lo actúa y lo muestra. Tiene pocos vínculos, pocas habilidades sociales, generalmente hoy en día están relegados muchos detrás de una computadora, mediatizado todo por la pantalla, por la virtualidad, porque desde ahí es mucho más sencillo poder tener el pseudo contacto con el mundo exterior. Son sensibles, son en general buenos alumnos, es decir, van, no se meten con nadie, muchas veces aprueban, pero también ¿por qué aprueban? Porque quieren salir de ahí, quieren irse de ese espacio. Entonces el aprobar significa me voy cuando a término, ¿no? No tengo que volver. Tienen la incapacidad de actuar para salvaguardarse, es decir, esta indefensión. Carecen de la posibilidad también de la vincularidad a nivel comunicacional, es decir, la palabra no es algo que les sea sencillo. Utilizan mucho la evitación y el silencio. Y estamos hablando de que se les generan a largo plazo, si no hay intervenciones directas, depresión y ansiedad, directo, van a ir para ahí. Son grandes somatizadores. Hay un porcentaje elevado de 4:1 de niños que han sufrido bullying de somatizar, de tener enfermedades psicosomáticas, es decir, nada en el templo del orgánico, pero lo orgánico, entre comillas, comprometido por la psiquis, ¿no? Y estamos hablando también de que el ámbito de socialización primaria de estos niños, de las víctimas, padres distantes o sobreprotectores, se dan las dos caras de la misma moneda ahí. Tenemos padres que están o muy en la suya y distantes, donde el niño no tiene la posibilidad de vincular, o los tienen completamente fagocitados. Ahí tenemos esos dos puntos, ¿no? Que estamos hablando de dos polos dentro del mismo eje. Niños que han sufrido muchos castigos, muchas veces físicos, donde la ley no ha estado presente en general, donde en determinados casos han sufrido abuso, como mencionaba anteriormente. Algunos padres que han tenido algún historial propio de acoso también, y genera la resultante de un niño completamente internalizador que quiere ocultarse constantemente y es un objetivo, un target claro para estas personas que los detectan, los huelen. O sea, tienen una habilidad para detectar a aquellos que están, entre comillas, más aislados, son más tranquilitos, más calladitos, donde están en general en los momentos muertos solos y donde les dicen algo y no reaccionan. Ahí ya fuiste, porque los encontraron directamente. Ansiedad, depresión, ideaciones de terminar con su propia existencia cuando son graves las problemáticas, baja estima, debilitados, sensación de autoeficacia completamente nula. Autoeficacia es decir, la posibilidad que tengo con mis propios recursos psíquicos de solucionar problemas. Bueno, lo tienen completamente debilitado o anulado. Y ahí es donde los padres o los cuidadores tienen que observar esto. Los niños en general están callados, muy introspectivos, deprimidos, no quieren ir a la escuela, o a veces los signos realmente muy evidentes vienen con menos útiles, o vienen con golpes, o vienen con la ropa con algún tipo de marca. Y muchas veces cuando se les pregunta si es que los padres advierten esto, muchas veces pasa desapercibido y no ven nada, lamentablemente, cuando lo advierten es, bueno, excusas, no, jugando al fútbol se me rompió el pantalón, o lo perdí porque, lo presté, ¿no? Y entonces, bueno, no pasa nada, Pirulito no tiene ningún problema, no pasa absolutamente nada, y en realidad están viviendo un infierno dentro de esos determinados establecimientos. Entonces, estas son a grandes rasgos también las características de la víctima. Y con el tiempo, acá yo pregunto, como queriendo retomar un poco el tema planteado también por Alejandro, la persona que de chico sufrió bullying, con el tiempo, ¿son secuelas que
cuando ya se cambia de entorno, cuando uno ya va madurando, creciendo, deja solo atrás, necesita terapia, es algo que lo acompaña por el resto de su vida. ¿Hay alguna modificación en las conductas a futuro? Pregunto desde la completa ignorancia y creo que es bueno poder conversarlo con un psicólogo esto. Sí, a ver, necesita acompañamiento, no voy a hacer alarde de la profesión, ¿no? Pero necesita acompañamiento, sí, necesita un proceso terapéutico sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se genera una herida en el alma, es decir, se genera una herida, hablándolo bien positivistamente, se genera una herida en la psiquis donde si no tiene la posibilidad de un trabajo interior, ponele que tenga una vida funcional, por algún lado va a haber manifestaciones de esto, porque genera una situación traumática. Si el bullying es una situación traumática, ¿qué es un trauma para que la gente entienda? Si vos ahora te comes una torta entera, lo más probable es que tu sistema digestivo colapse, tengas una gastritis, tengas dolor de panza o algo. Eso es un trauma. Cuando lo que deviene del exterior, mi mente no lo puede procesar. Bueno, estas situaciones la mente no las puede procesar porque el tercer punto que mencionaba al inicio, en la primera pregunta, es reiterado en el tiempo. No es que una vez, bueno, me peleé, me pegaron una piña y ya está, bueno, me enojé y se la devolví o no se la devolví y ya está. No, esto es constantemente. Recordemos que los chicos van al colegio de lunes a viernes un montón de horas por los años. Por lo tanto, si este es el ámbito, es el terreno donde se va, es una herida constante que no tiene el tiempo para sanarse porque ya viene otra, ¿no? O viene el agrandar esa propia herida. Entonces, la persona una vez sale de la escuela, ok, cambia de ámbitos, pero esto lo persigue. La sensación de autoeficacia negativa, la estima baja, la inseguridad, genera mecanismos defensivos opuestos. Si no se trabaja, por algún lado esto va a salir. Por algún lado se va a manifestar. Ni hablar de cuando se psicosomatiza. Que claro, ahí es más visible y la persona dice, bueno, como estoy obligado por este malestar enorme, subjetivo, pero con un arraigo en el templo del cuerpo, vamos a consultar a alguien. Y van por todos los médicos sabidos y por haber, y los médicos no encuentran nada. Pues hacen estudios, vaya al psicólogo, pero no tiene nada. No, pero se me duerme la cara, una parestesia, porque se me duerme la cara y los pies, estudios, neurología, nada, cero. Vaya el psicólogo. Bueno, está somatizando situaciones que por ahí en la actualidad la vida, entre comillas, le va bien, pero tienen una carga enorme de la mochila de la vida. Psicológicamente es muy complejo estos temas, ¿no? Porque no es que nosotros somos compartimientos estancos de, bueno, el 2021 me va bien, me olvidé del 2005 que me fue mal. No. Si no hay un trabajo de elaboración donde todo esto se pueda trabajar, nosotros vamos cargando un montón de cosas. Vamos cargando, y expresar solamente no es elaborar. Y conocer que he pasado por eso no es sanar nada. Conocer es el primer paso de un proceso de elaboración. Por eso es súper importante que esta persona tenga una vida íntegra, de trabajo interior, espiritual, que pueda tener la noción de la trascendencia, que no sé si ya bastante aislado se siente estas víctimas en general. Entonces hay que hacer mucho trabajo para que no estén aislados de más grandes. Bueno, se esconden detrás de la tecnología, de los juegos, de esto, el otro, y ¿qué hacen? Y están en un departamento con un trabajo, ponele, pero aislados. Las habilidades sociales siguen estando igual que en los 15 años de la escuela, por ejemplo. Bueno, quiero aprovechar una cuestión mínima, ahora un pequeño paréntesis, porque veo que Marta López Soto dice, no lo pregunto, lo afirmo, están patologizando el tema. Por favor, víctima, abusador. Señora, nosotros lo hemos explicado al comienzo, no se trata de patologizar o no patologizar un tema, es describir lo que sucede en la psiquis del victimario que está actuando en forma concreta en un ejercicio de poder, en determinadas características que se explicaron al comienzo en forma puntual. No es que cualquier tipo de broma es bullying, ya se explicaron las características, y claro que hay una víctima. A ver, yo trabajé durante muchísimo tiempo como voluntario en una fundación contra el abuso sexual infantil. ¿Qué acaso, porque ahora hablan con la letra E en esa fundación, no existe el abuso sexual infantil? No confundamos que de repente los progres, como les gusta decir a algunos, hayan tomado ciertas banderas, es porque nosotros no lo hicimos en su momento. Porque estábamos mirando al costado, porque decíamos que el niñito se haga hombre,
que un par de chistes lo único que van a hacer es formarle el carácter. No, estamos hablando de temas serios. Estamos hablando porque yo conozco particularmente a un papá que me vino a buscar una vez porque el hijo decidió terminar con su vida por el bullying que le estaban haciendo en el secundario. Entonces, ¿dónde está la patología? Vayan a decirle al padre, dice, están patologizando. Ojalá lo hubiésemos patologizado hace 30 años atrás porque ese chico estaría vivo. Entonces, yo lo que digo es prudencia, porque digo, estamos hablando con un psicólogo que está formado y especializado en esto. No estamos hablando con Alejandro y yo en una charla de counter con una cerveza de por medio. Digo, ¿no? Que mucho lo hemos pasado. Yo particularmente en el secundario, el primer día de clase que me tocó entrar, pero en el acto, claro, era el gringuito en el colegio, me vinieron a querer molestar con el tema de que me llevaba mi mamá al colegio. El primer día de clases mío en el secundario, casi me terminan expulsando porque en el acto me fue a las trompadas, porque dije, acá, o como o me comen, por no usar otra palabra. Y terminé yéndome a las trompadas, claro, 3 contra 1, perdí como un campeón, pero bueno, después de eso, curiosamente, ya no me molestaron más. Digo, no estoy haciendo apología de la violencia, digo, pero que eso es algo que pasa. ¿Y cuál es la solución? ¿Dejar que un chico de 2 años como yo termine molido a golpes por 3 tipos que eran repitentes? Porque eran 3 repitentes encima. Y me sacaban una cabeza cada uno. No es patologizar. Y hay una cuestión que es muy interesante que la plantea mi amiga Gema Paredes, que quiero planteárselo a este profesor para ya no extender tanto la transmisión, que dice, ¿cómo enseñarle al niño a actuar ante el bullying? Un poco lo que hemos ido hablando de este vivo, pero como algunos consejos rápidos antes de pasar al tópico final. Bien. Repetime, Horacio, un segundito la pregunta que ahí se me cortó. ¿Cómo? ¿Cómo enseñarle al niño a actuar ante el bullying? ¿Cómo enseñar al niño? Recién. Sí. Bueno, a ver, es clave trabajar con los niños en cuanto a la propia seguridad en sí mismos que se las ve coartadas en los ámbitos de socialización primaria en general, ¿no? Trabajar con las habilidades sociales, trabajar con que esto no sea un tabú, respondiendo a esta afirmación que te han hecho, hay que patologizarlo, no hay ningún tipo de problema en patologizar esto, hay que ver las estadísticas y las correlaciones con los niveles de ansiedad, depresión e ideación suicida, que son claves en aquellos niños que han vivido bullying en la primera infancia. Por lo tanto, hay que hablarlo con la ciencia en mano y con los estudios que se están haciendo. Nosotros podemos tener en cuenta que entre el 15 y el 50% de las víctimas han sido en algún momento objetivos de victimarios, y entre 15 y 50, después ¿cómo han terminado? Bueno, hay que hacer un estudio longitudinal para ver los niveles de ansiedad y depresión, y cuando yo antes mencionaba lo psicosomático, estamos en el terreno de la patología. Por lo tanto, no hay que tomarlo esto como un tabú, porque si lo tomamos a la ligera, estamos cayendo en un problema de no darle la importancia necesaria a este tema, y después que haya un montón de niños sufriendo. Hay que hablar con las palabras claras. Entonces, trabajar con habilidades sociales, trabajar con la seguridad en sí mismo, generar vínculos, que tengan vínculos, trabajar con los observadores para que puedan salir a salvar a esta víctima cuando sola no está pudiendo esa persona frente a otros, como vos, Horacio, contabas. Bueno, repitentes, bueno, malos alumnos, entre comillas, como hablábamos al inicio, con un ingresante donde vieron determinadas características que ellos les parecía tal cosa, y vos te plantaste con un límite firme, sin hacer apología de la violencia, y después ha bajado el nivel. Bueno, funciona muchas veces de esta manera. Por lo tanto, el niño que es víctima es el punto que yo mencionaba de los niños que son potenciales víctimas, trabajar con este tipo de intervenciones, hacer una tutoría, poder hablar de que el bullying existe, que detecte las señales de cuando esto ocurra, que no calle, que lo hable en su casa, que lo hable en la escuela y que empiece a trabajar con manos a la obra con sus propias características de personalidad para generar en él todo esto que vimos antes, ¿no? Bajar el nivel de inseguridad, elevar la estima, mostrarse, ser alguien que existe, no que tiene que esconderse, poder hablar, poder poner en palabra, poder tener la posibilidad de vincularse con otros. Bueno, ¿por qué es tan tímido? ¿Por qué es tan introvertido? ¿Qué hace que la persona no pueda vincularse y generar amistades, ¿no? Generar amistades elegidas con otros. ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué me aíslan o porque yo también me aíslo? Ahí estamos hablando de causa-consecuencia, consecuencia-causa,
¿no? Bueno, entramos en distintas dimensiones a la hora de hablar de este punto, pero creo que esos serían los puntos más importantes o los ítems más importantes para hablar del bullying con los niños. Y ya para terminar, creo que han sido más que claros los consejos para el que está sufriendo el bullying. Yo lo único que voy a aportar, porque también me ha tocado estar en cada lado y distintas situaciones. Sobre todo, ya dimos muchos consejos para el que está sufriendo el bullying. Yo lo que le digo a los chicos, no teman a hablar, realmente no teman a hablar. Parece que estamos en un mundo cruel, y bueno, es un mundo cruel, pero no todos son tan malos. A mí me tocó como dirigente scout, a veces tener que ayudar a algunos chicos que están en una situación muy particular. Y también a ver, así como hay adultos que son indiferentes, también hay adultos que no somos indiferentes ante la injusticia. O sea, a mí particularmente el tema del sufrimiento de los niños me conmueve mucho. Digo, por acá de ver un comentario recién en el chat que realmente digo, la libertad de expresión tiene su lado B, digamos, ¿no? Porque acá la libertad de expresión hizo creer que cualquiera podía opinar cualquier estupidez que iba a ser totalmente válida. Gracias, y Liene, por tu gran ayuda. Realmente, gracias. Pero es un consejo como para el que está sufriendo. También hemos hablado ya bastante respecto a los padres, ya se mencionó. Pero quería cerrar con su palabra, profesor. ¿Qué consejo le daría al chico que está causando bullying y que quiere salir de esa lógica? Que de un momento dice, me doy cuenta que hago esto no sé por qué, pero que no está bueno. Que en algún momento dice, quiero dejar esta lógica de abuso del poder sobre el más indefenso. ¿Qué consejo le daría a ese chico que está en situación de victimario? Que conecte con el gran dolor que tiene adentro. Ese es un aspecto clave. O sea, ese chico tiene que conectar con su interior en un trabajo que puede ser conducido por especialistas para que pueda meterse en sus adentros y conectar con lo que le está generando situación X, un dolor inmenso, que tiene la necesidad de proyectarlo, de expresarlo en otros que no tienen absolutamente nada que ver y que está siendo depositario de sus problemas no resueltos. O sea, hay que tratarlos con mucho amor, pero también con mucho límite. Es un timing que hay que hacer porque recordemos que una de las características es que la ley y los límites los transgreden muy fácil. Por lo tanto, tiene que tener una figura de autoridad. Al principio no es fácil, al principio no es para nada fácil generar esa figura de autoridad. Y cuando se empieza a generar con una buena alianza entre ambos, tiene que empezar a conectar con ese dolor. Estamos hablando de un tratamiento, no estamos hablando de un acompañamiento. No lo pongamos en términos de tratamiento psicológico. Bueno, alguien que sepa que esté al lado. Pónganlo como quieran, porque yo también estoy leyendo los comentarios y veo que, bueno, los niños resuelven sus problemas solos. No, los niños no resuelven sus problemas solos. O sea, pueden resolver cuando no son de cierto contenido. Cuando tienen determinado contenido, los niños no tienen muchas veces los recursos formados para poder solucionarlo. Es algo que yo veo día a día con adultos donde tienen una carencia en la resolución de problemas, por ejemplo. Por lo tanto, es un tema muy complejo como para arrojar determinadas afirmaciones. Yo creo que la violencia no es para nada simple y que hay que tener la posibilidad de estudiarla y de meterse a fondo con una multidisciplina. Esto no se trabaja aislado, se trabaja la escuela, psiquiatra, psicólogos, profesores, los que están en el recreo, los celadores o los preceptores, se trabaja con todos. Todos tienen que tener conocimiento de que Pedrito está siendo foco de todos estos, ¿no? Y trabajar con ambos, ¿no? Con ambos universos, los victimarios y las víctimas. Entonces, la recomendación es que esa persona conecte con el dolor, que deje de negarla, porque al expresarla de esta forma la está mínimamente evitando, mínimamente. De hecho, ya para finalizar, no sé si vos, Alejandro, querés decirnos algo antes de terminar. No, solamente espero no encontrarme nunca en mi vida con esta persona que está acá en los comentarios, porque realmente no terminaría bien eso. O sea, terminaría muy mal, de hecho. O sea, que espero nunca cruzarme a esta persona en la vida.
Ah, sí, se ve cada cosa. Pero, bueno, hablando justamente del bullying virtual, se ve bastante, digo, ¿no? Pero, digo, a mí yo quiero... Hay algo que es muy interesante porque... ¿Por qué quise cerrar con esto? Miren, yo del profesor Pablo he aprendido muchas cosas que van más allá de la psicología y lo que transmite en redes. Digamos. He tenido el honor, el gusto de conocerlo personalmente. Y algo que yo admiro mucho de él, lo digo acá abiertamente, es la capacidad que tiene de ponerse en el lugar del otro. ¿Y en qué sentido lo planteo? Porque creo que esto quizás no pueda servir a más de uno. Espero al menos que aunque sea una persona le sirva. A veces, naturalmente uno se pone primero en mi propio lugar y dice, bueno, soy yo el que está sufriendo, soy yo el que la está pasando mal, necesito salir de esta situación, fantástico, trabajamos sobre eso. Después nos ponemos en el lugar de la víctima, del tercero. Es decir, bueno, yo soy pro vida, me pongo en el lugar del niño por nacer, quiero ir a trabajar con el niño por nacer para darle su derecho a la inviolabilidad de su vida. Fantástico. O sea, proyectamos una suerte de empatía siempre sobre el más indefenso. Creo que toda persona medianamente racional, medianamente buena, naturalmente intercede por el indefenso. Lo digo yo que tengo una entrada en la comisaría por meterme en una pelea que eran 3 contra 1. O sea que naturalmente uno quizás a veces dice, porque yo no me pude defender de chico, de grande tiene ese complejo de superhéroe. Me acuerdo que me lo explicó una psicóloga a la que yo iba. Decir, claro, de grande querés o te pasás de bando, o sos el villano porque sufriste un villano de chico, o tienen complejo de Superman y quieren andar por la vida salvando personas. Cada uno se va para el lado que puede, digamos. Pero creo que está bueno esto último que mencionó el profesor Pablo, que es también saber ponerse del lado del que ataca. No es justificarlo, no es decir lo que estás haciendo está bien, o sos irresponsable porque en realidad la culpa es del sistema, la culpa es de tu papá, de tu tío, de tus amigos, de tu docente. Pero decir, mira, hay gente que se equivoca. Yo me equivoco todo el tiempo. Yo sé que todo el tiempo estoy de alguna manera u otra generando algún daño. Y está bueno de repente poder decir, ¿cómo hago yo para dejar esta vida de error? ¿Qué sería de mí si no? Que tantas cosas, tantas decisiones mal he tomado. Y siempre está la oportunidad de volver a empezar. Es decir, bueno, si ayer nos equivocamos, hoy lo tratamos de hacer. Lo digo no solamente por el tema este específico del bullying, y mientras tanto quisiera agradecer a la gente que nos está apoyando enormemente, a Iliene y a Leticia, muchas gracias. No lo digo solamente por el tema del bullying, y con esto cerramos, digo. Hoy particularmente tenía un vivo antes de venir acá y hablamos del tema del aborto inducido. Y yo decía, esa mujer que abortó, que ejerció su poder enorme sobre el niño por nacer, yo sé que no es lo mismo que un caso de bullying, pero digo, también es un alma. Y también debería importarnos que esa alma llegue al cielo. También debería importarnos que esa alma sane. Porque en la medida que un alma no sana, en la medida que tenemos una persona herida, se profundizan luego las heridas en la sociedad. Y esto creo que es importante entenderlo. En el caso particular del bullying, es bueno también entender cómo el chico, o la persona, o la chica, o la mujer, o el adulto que genera esto, ya viene con una herida previa. Tratemos de evitarlo, no digamos, como he dicho recién, ahí vi un comentario, hablando de comentario, gracias Sandra por tu gran ayuda. No digamos, los problemas de chicos los resuelven los chicos. A ver, querida Marta, con todo el respeto, que tus hijos lo hayan podido resolver, te felicito. Hay padres que hoy tienen que estar llorando a su hijo en una tumba. Entonces yo digo, si vos fuiste una gran madre, ya que has sido una gran madre, alcanzar la santidad desarrollando la virtud de la humildad, que es la que nos llama a, bueno, callo mis virtudes, escucho con prudencia, porque no todos tuvieron tu enorme intelecto como madre para criar 3 maravillosos hijos que pudieron resolver problemas completamente solos. Entonces, por respeto a esos padres que no son tan buenos como vos, que hoy tienen un hijo muerto, yo te recomendaría en la vida
la prudencia, esa gran virtud directriz de las demás personas. Porque no sea que el día de mañana quizás algo pueda generar que algún otro hijo tuyo, nieto, familiar, padezca una situación. Y no está bueno decir que se las arreglen solos. ¿Sabes por qué te lo digo, Marta? Porque yo llevo una vida entera involucrándome en defensa del más inocente, justamente porque yo no dejo que los problemas de los niños los resuelvan los niños. Porque aunque vos no creas, hay niños de 15, 14, 13 años que abusan de otros niños. Físicamente, sexualmente, psicológicamente, y generan heridas. Entonces yo te diría, Marta, por prudencia, porque a veces te puede pasar que en un acto de soberbia alguien te diga, bueno, fantástico, prende la cámara y vení, vamos a debatir juntos. Y ahí quizás se nos empiecen a caer un poco los papeles. Quizás. Por eso digo, son temas complejos. Y hay gente que está sufriendo. Y yo sé que acá se enoja la mitad más uno, porque claro, acá hay un poco de autocrítica en la derecha, que siempre te dicen, esas son cosas de progres. No son cosas de progres. En todo caso, si los progres levantan estas banderas es porque la derecha no las levantó antes. Porque estaban muy ocupados los papás en ver cuánto dinero hacían mes a mes en vez de estar viendo qué le pasa al hijo. O sea, no hay que descuidar el aspecto espiritual y material. Pero bueno, no me quiero seguir enojando más. Muchas gracias a Henry Díaz. Muchas gracias a Ileana Sánchez también por su ayuda. Antes de ir, hay una última pregunta para usted, profesor Ilú, para dejarle el cierre final. Creo que sí, se nos acaba ya el cierre final. Hay un último tema, profesor, que ya para finalmente despedirnos por completo. ¿Qué consejo le daría a usted a los padres que pueden estar sospechando que el hijo padece una situación de abuso, pero que el hijo es muy introspectivo y no logran generar ese lazo de diálogo? Que a veces los padres quieren intervenir, pero es el propio hijo que está poniendo como una suerte de barrera con su silencio. Sí, es un caso bastante común. A ver, los padres tienen que estar despiertos con la posibilidad de observar. Observar no quiere decir interactuar. Un observador es justamente estos testigos que hablaba al inicio, víctima, victimario y testigo. Observar, bueno, ver cómo está de ánimo, ver cómo están sus conductas. Y si ya en esa evaluación, que es más compleja, uno empieza a detectar que hay ciertas alarmas, lo principal es recurrir a aquellos lugares de donde este niño está viniendo de esta manera. Y ahí no estoy poniendo como causa que viniendo de estos lugares sea el problema este lugar, porque muy probablemente sus conductas en este lugar están siendo porque en la casa algo le está pasando. Entonces, primer punto, siempre la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo? A ver, no estoy diciendo que estamos haciendo mal, sino qué estamos haciendo, me refiero a ese matrimonio, a esa familia, que el niño le está pasando esto. Ok, bueno, observemos cómo estamos en casa, deber de estado. Observamos aquí. Punto número 2, observamos e intervenimos también, depende de cómo estemos, ¿no? ¿Cómo está la escuela? Entonces van, hablan con el director, con los profesores, piden un informe, piden que si tiene un gabinete psicológico, psicopedagógico, le puedan hacer un informe del niño, que tenga un seguimiento de determinado tiempo, y a partir de esto, ¿no? Ahí empezar a observar si el niño realmente está callando algo que le está sucediendo en la escuela o realmente estas expresiones son por algo que está sucediendo en la casa. Por eso lo primero que mencioné fue el deber de estado, es decir, la autoobservación de cómo está haciendo las dinámicas familiares, y también no hay que descuidar el tiempo vital del niño, si es un adolescente, y lo más probable es que pueda estar introspectivo, que tenga una aversión a lo que dicen los padres. Eso sería bastante natural. El tema es que hay que analizar varias variables para no llegar al punto de que algo le está sucediendo adverso, sino que puede ser también el propio recorrido de la pre o de la adolescencia propiamente dicha. Tiene un entramado un poco más abultado en ese sentido, ¿no?
sencillo, punto 1, ver cómo estamos en casa. Punto número 2, observar al niño. Punto número 3, actuar directamente en los ámbitos que se necesite actuar con presencia y con operaciones manifiestas si es que se necesita, justamente. Bueno, a ver, trabajar con los victimarios si existen, trabajar con los profesores, trabajar con el niño y ver si, bueno, nada funciona, un tratamiento sería, o por lo menos una consulta para que un profesional lo pueda evaluar. Y a los niños se los evalúa sin que hablen, con distintas técnicas sin la necesidad de que hablen, dependiendo de la edad, ¿no? Más que clara. Y yo pienso que posiblemente podamos hacer un próximo video con nuestro querido profesor Pablo. Creo que pronto también va a estar Ezequiel. Porque esto me ha habilitado a pensar un nuevo vivo, algo que ya venimos trabajando con Alejandro. ¿Por qué no lo podríamos hacer incluso en el canal de la Resistencia, si Alejandro me da el visto bueno? Que es también entender la mentalidad, la psiquis en otras situaciones de abuso. Digo, ya no solamente en el tema del bullying, estoy pensando ya en otro tipo de actividades criminales, donde de repente quizás si ponemos el foco en la familia, porque me gustó mucho esa idea de deber de Estado, esta idea de, bueno, ¿por qué como padres no estamos hablando? Yo cierro simplemente esto, porque algo que siempre lo he pensado, lo dije hoy en el vivo que tuve recién con Viviana Mente Hablando, que le mando un saludo para Chile, que es lo siguiente. Yo quisiera que el día de mañana, sabiendo que existe la libertad plena, a veces uno puede ser un gran padre o un pésimo padre, el tiempo lo dirá, pero los hijos son seres humanos libres, no son una roca tallada o un papel con tinta, son seres autónomos que toman sus decisiones. A veces pueden tomar grandes decisiones y a veces no. A ver, como el hijo pródigo, teniéndolo todo, decidió salir y experimentar el mundo y se arrepintió y quiso volver a la casa del padre, como San Dimas, de hecho. Pero en este sentido yo intento que el día de mañana mis hijas, cuando pase algo, por su propia responsabilidad, porque ellos tomaron una mala decisión o porque algo les pasó en el colegio, les pasó con un adulto, con lo que sea que les pase, en vez de decir, espero que mi papá jamás se entere, lo primero que digan es, tengo que ir a contarle a mi papá. Y esto es algo que se trabaja. Así que, gente, yo para cerrar, recuerden contactarle al profesor Pablo Caruso, el psicólogo. Toda la gente que lo ha contactado de parte mía, al día de hoy me están escribiendo, agradeciendo, sé que creo que ha hecho un gran trabajo y creo que los frutos están hablando por sí mismos, digo, más allá de cómo es como psicólogo en su familia, digamos, una familia bendecida, creo que eso habla mucho. Un saludo enorme a todos, gracias Alejandra por acompañarme. Nos queda pendiente organizar desde ya la Resistencia un vivo especial con Ezequiel Baigorre y con Pablo Caruso. Y gracias a todos. Espero que algo de lo que se dijo en este vivo les sirva. Espero que algo sea de utilidad, aunque sea para una persona, un docente que mañana cuando sea lunes y tenga que ir al curso, ponga atención a ciertos detalles. Que a un padre de repente termine vivo y dice, ven hijo, vamos a conversar un ratito juntos. O a un chico que nos está viendo, porque sé que también tenemos un público juvenil interesante, se anime, si no es hablar con los padres, buscar ayuda con un tercero y quizás así canalizar, decir, quiero hablar con mis papás, dame una mano, y si alguien está pasando un mal momento con una situación así, al menos conmigo pueden conversar, algo podemos llegar a charlar y buscar la ayuda juntos, o sea que solo acá no está nadie. Nos vemos, gente, bendecida semana y que sea todo para bien, que sea todo para bien mayor, nos vemos. Saludo a toda la gente que está mandándome saludos también ahí en el chat. Un abrazo para todos. Saludos, muchas gracias. Nos vemos.